Hola mis Aries de fuego, mis arianos y mis arianas de fuego, gracias por estar aquí en este día de hoy. A cada uno de mis seguidores les mando un saludo súper especial de principio de año, deseándoles lo mejor para ustedes y para sus familias. Bueno, si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios de este video, yo te pondré un super like y un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. ¿Listo? Te quiero muchísimo, mi Aries. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas, los ángeles, en este día de hoy. Te dicen, tu pareja te dará paz. Bueno, si tú tienes pareja, bueno, busca el apoyo en esa persona que te quiere y que te ama realmente. Y si dices, no, es que no tengo pareja, bueno, tu yo cuántico, tu doble cuántico, te está con los oídos y con los ojos despiertos para estar ahí para ti. Bueno, y te tiene ese mensaje especial de paz, de tranquilidad y de amor que tú estás necesitando en este preciso instante. Y también te mando un abrazo así fuerte, apretado, de mucha energía para que tú avances y sigues adelante. Bueno, escribe algo hermoso para ti, escribe, llega el amor, llega la luz, llega la prosperidad a mi vida, o escribe, hecho está. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a comenzar con nuestras lecturas para este día de hoy. Vamos a comenzar con el dinero, después para los solteritos y luego para mis parejitas. Vamos a comenzar con el dinero. Y también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, con relación al dinero, me dicen las cartas en este día de hoy. Mira, hay posibilidad de que ciertas situaciones que tú estás viviendo en este preciso momento no se den, ¿listo? Tal vez como que te estás enfocando en algo que no te está dando mucho resultado, como que te estás empeñando en algo que realmente no está funcionando para ti en este preciso momento, ¿listo? Te dicen las cartas y tus guías espirituales que mires otras opciones, que mires otras alternativas. Si es tu trabajo o algo así, no te digo que te salgas de una vez, pero sí mira otras alternativas, algo tal vez adicional para que tú puedas mejorar tu situación económica definitivamente. ¿Listo? Van a haber ciertos cambios imprevistos, sí, definitivamente. O sea, tú como que las cosas no están funcionando bien hace algún tiempo y estás queriendo como nadar contra la corriente. Bueno, tal vez es momento de mirar otras opciones de trabajo, otras opciones de inversiones, tal vez el trading, las criptomonedas o los negocios por internet. Sí, o sea, algo que realmente a ti te represente satisfacción económica y también satisfacción personal, definitivamente. En un futuro más bien cercano, mira, las cosas no tienden a mejorar definitivamente. ¿Listo? Si tú te empeñas en esa situación, no van a mejorar. ¿Listo? Mira, inclusive yo te digo que esto tiene nombre y tiene apellido. Hay una persona que podría ser del signo Cáncer, Escorpio o Piscis, empeñada en arruinarte, definitivamente empeñada en arruinarte. Esta carta lo conjura absolutamente todo, ¿listo? Este 5 de oros lo conjura absolutamente todo. Es una carta de nuevos proyectos, de nuevas alternativas, de cosas buenas, positivas. Bueno, salte de ese entorno tóxico de pérdidas, de ruina en el cual tú estás en este preciso momento. Si dices, no, es que yo no me puedo salir así de una, bueno, entonces salte poco a poco, diversifícate. Yo sé que al comienzo no es fácil, algo nuevo, algo diferente, pero cuando tú comiences a ver resultados, cuando tú comiences a ver algo nuevo, algo diferente, satisfacción económica, satisfacción personal, dices, ¿por qué no lo hice antes? Bueno, no lo hiciste antes porque no era el momento, pero este es el momento preciso de mirar otras opciones, otras alternativas y avanzar y seguir adelante definitivamente. Mucho cuidado con aquellas cosas que te ponen a ti para firmar adelante, mucho cuidado, lee la letra pequeña. Si lo que vas a firmar no está claro,
¿Listo? Por favor, busca asesoría legal, no importa que no, es que tienes que firmar ya, no, es que yo no puedo firmar algo que hacia la carrera que vaya a afectar mi vida y la vida de las personas que dependen de mí. Hay demasiada envidia alrededor tuyo, eres una persona con suerte. Yo digo que eres demasiado suertudo y demasiado suertuda y eso es lo que genera envidias. Aléjate de esas personas, definitivamente. También te puedes ayudar con la cuestión espiritual, hacerte algunos rituales para limpiar, para la cuestión económica, para alejar envidias. Te recomiendo mucho en YouTube. El Emperador Vela tiene unos rituales maravillosos. Bueno, vamos para adelante. No te me desanimes. Solamente mira para otro lado. Diversifícate. No te centres solamente en algo. Listo, que si no es eso, no, si no es blanco, pues no puede ser negro, no. Hay muchas alternativas alrededor. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas en este día de hoy. Bueno, para ti que estás solterito y solterita, bueno, ¿qué te pasa? Estás muy triste, muy apabullado, muy apabullada. ¿Qué me les pasa? ¿Listo? Hay muchos problemas, muchos obstáculos para seguir adelante, para poder avanzar. Bueno, a veces tenemos las soluciones en nuestra nariz, pero no la vemos, porque a veces la depresión o la tristeza hace que no podamos vislumbrar, listo, el panorama completo, solamente a veces vemos un pedacito de la situación. Entonces, si tú ves que hay cierta tristeza, cierta ansiedad, cierta angustia que lleva ya varios días, bueno, necesitas buscar ayuda profesional, necesitas paz interior para poder tomar buenas decisiones, para poder avanzar, para poder crecer y ver las cosas claras. ¿Listo? Tú vas a tener o tienes una buena oportunidad laboral. Definitivamente aquí la tienes. Pero a veces por miedo, por temor, por no sentirte suficiente, listo, no te vas a atrever. Analiza bien la situación, cree mucho más en ti y avanza. Y sigue adelante, listo, no te me dejes apabullar, definitivamente, listo. En un futuro más bien cercano, mira, tal vez te vayas a sentir como interesado, interesada en cierto personaje, en cierta persona, pero no es una persona que te convenga a ti, definitivamente no te conviene absolutamente para nada. Más bien como que aléjate, como que no te empeñes en ese amor con esa persona, listo, porque te puede traer como muchos problemas, muchas dificultades. No puede ser, o sea, no sería una relación bonita, a la larga sería una relación bastante tormentosa para ti, definitivamente. Listo, eres una persona que es todo lo que emprendes, todo lo consigues. ¿Listo? Entonces cree muchísimo, muchísimo más en ti y no te me dejes apabullar por personas que tal vez te quieren hacer creer totalmente lo contrario. Mucho cuidado con ese genio, ¿no? Con ese temperamento. Si tú sientes que tienes mucha rabia, mucha ira controlada, contenida, busca ayuda profesional y mientras tanto, bueno, hace algún deporte, escribe, canta, baila, grita, no sé, lo que sea, algo que te permita a ti canalizar esa energía como esa rabia que tal vez tú tienes por resolver. Definitivamente hay una persona con la cual tienes como una contienda, como que una pelea así como casada. Eso no va a tener solución porque ninguno de los dos va a querer ceder. Listo, más bien aléjate de esa persona tóxica o ya para la discusión con esa persona porque eso no va a tener ningún tipo de solución. Bueno, ahora vamos con la lectura para las parejitas. No importa si estás en contacto cero, recuerda que también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas para ustedes en este día de hoy. Bueno, wow. Bueno, chavales. Bueno, si estás queriendo confirmar una infidelidad, desafortunadamente te digo que sí, esta persona te está siendo infiel, definitivamente es una persona bastante malintencionada, no juega limpio, es una persona que te ha estado a ti engañando, se muestra como una persona muy firme, como una persona de un carácter fuerte, enérgico, carismático, cariñoso en ciertas ocasiones, pero es una persona que no te está mostrando realmente lo que es. Te engaña, definitivamente sí, te engaña. Y la verdad es que todo esto tiende a descubrirse, a destaparse de parte tuya, definitivamente. ¿Listo? En un futuro más bien cercano,
Mira, las cartas son bastante contundentes en esta situación. Al parecer tú bueno, ustedes al parecer se van a arreglar, ¿listo? Al parecer ustedes dos como que hablan y solucionan sus cosas y que tú eres mi verdadero amor y que no te quiero dejar y que bueno, que toda esta situación. Al parecer las cosas tienden a cambiar entre ustedes dos y tienden a cambiar de una manera positiva. ¿Listo? Pero mucho cuidado, ¿listo? Que esto no sea algo temporal, que esto no sea como un pañito de agua tibia y que después las cosas vuelvan a lo mismo de antes. Así que es tu decisión. ¿Listo? Si es que vas a volver con esta persona, si es que la vas a perdonar, vas a tener que ser muy firme y muy tajante. ¿Listo? Con este personaje. No te digo que vayas a ser un ogro o una persona amargada, no. Firme, tajante. Este no es el momento de culparse, es el momento de rectificar. En una relación lo que sucede es 50-50, te digo, siempre. Pero no ese es el caso para el que se mete en la cama de otra persona o que se mete con otra persona. ¿Listo? Uno puede tener muchos problemas y dificultades con su pareja, pero eso no quiere decir que le voy a poner los cuernos. No, es que hablo con la persona con la que estoy, es que arreglo lo que tengo que solucionar y no me voy a meter a la cama con esa otra persona. ¿Listo? Esa es la situación. Bueno, hablen ustedes dos, cuadren lo que tengan que cuadrar, sean justos el uno con el otro. Y si es cuestión de hacer un borrón y cuenta nueva, listo, que sea así, definitivamente. Pero mira, esto va a tener que ser algo muy firme, muy, como te digo, muy de voluntad, muy de liberarse de muchas cosas, inclusive de personas, de amigos, entre comillas, listo, que están de acuerdo con esas infidelidades. Tú te vas a dar cuenta de todo, absolutamente todo. Ahí sí ya va a ser tu decisión, si vuelves o no vuelves con esta persona, si es lo que realmente tú quieres hacer, si es lo que realmente tú amas, ¿listo? A esta relación también lo que le hace falta es constancia, me dice el tarot egipcio. Falta constancia, falta trabajarle a esta relación. Esta relación como que es así como que de unos días sí, que otros días no. Bueno, listo. Entonces espero que esta relación sane, esperas que esta relación se cure porque si lo logran va a ser una relación mejor. Podría ser una relación mejor, una buena relación, algo en lo cual ustedes puedan crecer, avanzar y seguir. Pero la cuestión va a tener que ser muy firme, muy hablada, de mucho compromiso, de muchas cosas de quitar, de poner, listo. Si quieren escribir algo bonito para esta relación en los comentarios de este video, lo pueden hacer diciendo mi pareja y yo luchamos, avanzamos y triunfamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas arianos y arianas, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.